¿Cómo negociar con el perito de la aseguradora a través del artículo 38? Para que veas que estoy inmerso y que trabajo de manera regular a través de ese artículo, quédate que te lo explico. Como sabrás, espero que lo sepas, y si no, te dejo un vídeo mío aquí hablando de ello, el artículo 38 de la Ley del Seguro nos permite a nosotros como asegurados poder negociar con la aseguradora en caso de que el seguro consideres que te está pagando de menos en relación a un siniestro. Entonces, a través de ese artículo 38, que te he dejado aquí arriba, te invito a que lo consultes, podemos negociar con el perito del seguro. Yo, en nombre tuyo, negocio con la aseguradora para intentar llegar a un acuerdo y que te paguen lo justo en relación al valor de los daños en caso de siniestro. Te resumo muy rápido el artículo. Ese artículo simplemente dice que el asegurador, la compañía de seguros, te presenta su informe pericial. Si tú no estás conforme como asegurado, me puedes contratar a mí y presentamos nuestro informe pericial, y en caso de que no haya acuerdo entre nosotros, se establece esa negociación con los peritos, con el perito del seguro y conmigo, y en caso de no existir acuerdo alguno, se nombra a un tercer perito que actuará como imparcial y ofrecerá su valoración real o su valoración objetiva, libre de amiguismo ni sentimentalismo. Es decir, él se considera que el perito del seguro va a ir en favor suyo, se considera que yo voy a ir en favor tuyo, entonces se contrata de mutuo acuerdo, se solicita de mutuo acuerdo, se firma un acta de conformidad nombrando un tercer perito, y ese tercer perito es el que va a dar su valor real, su valor objetivo de los daños del siniestro. Pero antes de llegar a ese tercer perito, evidentemente se ha establecido una negociación entre peritos, entre perito de aseguradora y yo, tu perito. Entonces, ¿cómo se desarrolla esa negociación? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, te lo explico. Primero de todo, el seguro te va a pasar su propuesta de indemnización. Si tú no estás conforme, me contratas a mí, elaboramos un informe pericial y presentamos nuestra propuesta de negociación, y se establece ahí esa propuesta, esa negociación entre peritos. ¿Qué pasa? Pues como norma general, la compañía de seguros te va a pedir mis datos y el perito de la aseguradora se va a poner en contacto conmigo. Me va a decir: mira, Juan, te llamo en relación al siniestro tal, de la póliza tal, del asegurado tal, y hemos recibido tu informe pericial. Vamos a intentar negociar. Arrancamos con la negociación. Como norma general, esa negociación pues es una negociación rápida, fluida. Estamos hablando de aspectos técnicos valorativos, es decir, estoy hablando con el perito de la aseguradora de cómo ha valorado él los daños, cómo he valorado yo, mostramos nuestras cartas, mostramos nuestros informes, y me dice: pues mira, Juan, he valorado el siniestro en tanto, la reposición de esas puertas de tanto, o el sofá en tanto, por esto, por esto, por esto. Y yo presento mis alegaciones, es decir, intento negociar con él y le presento mis ideas del cómo he valorado yo, del por qué sí o el por qué no. Aquí te hago un pequeño impasse, te hago un pequeño paréntesis y te abro un tema que considero que deberías conocer, y es que la mayoría de aseguradoras contratan o subcontratan el trabajo pericial a gabinetes periciales o compañeros míos y les marcan unos objetivos. Eso quiere decir que a lo mejor realizan una comparativa de peritos y dicen: el valor medio de tus peritajes, el valor de indemnización de tus peritajes, Pepito, son 250 euros. En cambio, el valor medio de otros compañeros son 200 euros. Y crean esa competencia entre peritos propios de la aseguradora. ¿Qué hace eso? Que muchas veces el perito del seguro se ve con la presión, entre comillas, del asegurador, es decir, de la compañía de seguros, que es quien le paga y quien le entrega esos informes que realizar para que después él reciba una contraprestación económica. Entonces se ve con la presión de intentar minimizar en lo máximo que pueda las indemnizaciones de las aseguradoras. Ya, sé que te puede parecer extraño, pero esto funciona así. Entonces, yo entiendo y respeto el trabajo de los compañeros que trabajan para compañías de seguros, y entiendo que muchas veces, aunque ellos me digan que no, valoran y utilizan una serie de baremos que les ofrecen las compañías de seguros. Les dicen, por ejemplo: Pepito, tienes que valorar el metro de pintura a 5 euros el metro, el metro de parquet a 10 euros el metro, el metro de, no sé, la iluminación, el aplique que se ha roto por la inundación, lo tienes que valorar a tanto. Entonces ellos valoran en base a esos baremos que les ofrece la compañía. ¿Por qué? Pues porque evitan incurrir en gastos extras, evitan incurrir muchas veces en gastos que se adecúan o se acercan al valor real, al valor de mercado de los bienes, y lo que hacen, pues eso, y evitan entrar en confrontación con la aseguradora, con la empresa que les paga, con esa misma empresa que les genera esa lucha entre peritos, es decir, esa competencia entre compañeros para intentar minimizar
lo máximo que puedan el valor de las indemnizaciones en caso de siniestro. Yo ante eso no me quejo. Evidentemente yo respeto el trabajo de los compañeros. Si algún compañero me está viendo, respeto tu trabajo, respeto que tú quieras trabajar para una compañía de seguros, pero tienes que respetar el mío y tienes que entender que yo muchas veces, o la mayoría de veces, o siempre, voy a favor del asegurado. Esa persona que me ha contratado para intentar hacer una contrapericial e intentarle demostrar al seguro el valor real de los daños. Sinceramente, yo cuando utilizo o cuando arranco una negociación con un perito de aseguradora, no veo a ese perito como un enemigo, veo a ese perito como un compañero más que se está ganando su pan, ¿vale? Lo respeto, intento llegar a una negociación con él, intento tener una comunicación fluida, basada en el respeto. También te digo que me he encontrado compañeros que desde primeras me han faltado respeto diciendo que si no sé valorar, que si no soy tasador de riesgos diversos, que si utilizo valoraciones mucho más altas de las esperadas o de lo que ellos esperan o de lo que ellos están pensando en indemnizar. Bueno, me he encontrado casos de diferentes colores y sabores, como digo yo, pero bueno, en la viña del Señor hay de todo, entonces entiendo y respeto a los compañeros, tanto los que me tratan bien como los que me tratan mal. ¿Cómo podemos rebatir las pruebas que, por ejemplo, me pase el perito durante la negociación? Bueno, pues muchas veces me encuentro que me dicen que esos daños estaban preexistentes, es decir, ya existían antes del siniestro. ¿Cómo demostramos? Pues con fotografías, familiares, lo que siempre digo, ¿vale? Después me dicen que el valor que ofrezco muchas veces es un valor que está muy por encima del valor de mercado. En ese caso en concreto me gusta y necesito y utilizo muchas veces las facturas de compra de los bienes que ha utilizado o que han sido siniestrados en la concurrencia del siniestro. Es decir, si por ejemplo el asegurado va a reclamar un sofá y tenemos la factura de compra de ese sofá, arranco a valor a nuevo, es decir, lo que valía el sofá cuando lo ha comprado el asegurado, y calculo la depreciación. Cuando le ofreces este tipo de cálculos al compañero, al perito, ¿vale? Muchas veces te dicen, bueno, vamos a intentar llegar a un acuerdo y tal. O sea, hay una buena dinámica, un buen rollo. Tenemos que intentar acotar lo menos posible que nos rebatan esa valoración. Durante esa negociación yo intento minimizar lo menos posible que el compañero me pueda rebatir la valoración de ese sofá en concreto, por ejemplo. Y donde está el kit de la cuestión, donde está el margen, donde está principalmente el problema cuando intentamos negociar con el perito de la compañía, es en la valoración de daños en cuanto al continente del inmueble, es decir, en cuanto a estructura física, paredes, techos, pavimentos, pilares, todo ese tipo de estructuras que pueden hacer, pues, puertas de interior, por ejemplo, carpintería exterior, interior, todo ese tipo de elementos que puede hacer que la subjetividad del valor de mercado pueda depender del beneficio del asegurado, del asegurador, de la zona donde estemos y tal, porque a lo mejor no se valora igual, por ejemplo, el metro de enyesado en Madrid que, por ejemplo, el metro de enyesado en Vigo, o en Granada, o en Palma de Mallorca. Entonces, esa subjetividad es la que tenemos siempre que intentar llegar a un acuerdo, intentar negociar con ese perito, con el compañero, pero ya te digo que en ese momento en concreto, en ese punto en concreto, cuando estamos hablando del continente del inmueble, es decir, la estructura física, es donde mayor discrepancias podemos llegar a tener entre el perito, la aseguradora y yo. Ya te digo, hasta este momento me he encontrado la mayoría de veces compañeros respetuosos que respetan mi trabajo, yo respeto evidentemente el suyo, llegamos a un acuerdo porque al final no le interesa a ninguna de las partes ir a un litigio judicial, nombrar un tercer perito. Estamos eternizando el proceso, estamos encareciendo el proceso tanto para la aseguradora como para el asegurado. Entonces, es importante llegar a ese acuerdo y llegar a esa negociación. Ellos sueltan, nosotros soltamos. Evidentemente, como asegurados tenemos que ser muy conscientes de que vale más el mejor de los acuerdos, el peor de los acuerdos que el mejor de los juicios. Entonces, vamos a intentar, si pedimos 50 y la aseguradora nos ofrece 20, si llegamos a 30, 35, 40, yo creo que siempre es un buen acuerdo. Entonces intentamos llegar a ese acuerdo entre las dos partes. Si no hay acuerdo, repito lo que te he dicho anteriormente al inicio del vídeo, se tiene que nombrar a una tercería, un tercer perito de mutuo acuerdo, se nombra como un acuerdo por las dos partes, y ese tercer perito actúa de manera imparcial y nos ofrece una valoración objetiva, libre de amiguismos, de contrataciones, de sentimentalismos, de todo. Es decir, una persona, un externo del proceso, un perito, un tasador, que venga y ofrezca su valoración.
¿Cómo debe ser ese tercer perito? Bueno, principalmente imparcial. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos compañeros o muchos peritos que trabajan para aseguradoras que o bien trabajan para varias aseguradoras o bien trabajan para un gabinete pericial y ese gabinete pericial trabaja para varias aseguradoras. Tenemos que intentar buscar a una persona que sea libre de haber trabajado en relación o con esa aseguradora, es decir, que trabaje para gabinetes que no trabajen para esa aseguradora o bien que directamente no trabaje él directamente como perito de la aseguradora. ¿Por qué? Porque ya entramos en conflictos de intereses. Entonces, si podemos evitar, debemos evitar. Mira que hay peritos y hay tasadores a nivel nacional, podemos encontrar seguro alguno que actúe de manera imparcial y tanto una tranquilidad tanto para una parte como para la otra, es decir, tanto el asegurado como el asegurador sepan que es un externo del proceso que va a dar un valor objetivo, un valor real de los bienes y que va a estar libre de todos esos atributos que te he dicho anteriormente. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna duda más en cuanto a cómo se negocia con un perito, cómo se desarrolla esa negociación, si necesitas que negocie en nombre tuyo con otro compañero, con un perito de la aseguradora, ya sabes, déjamelo justo en comentarios o a través de mi página web puedes contactar directamente conmigo. www.gabinetesastrevidal.com. Será un placer ayudarte. Nos vemos en el siguiente vídeo.